Pensamos que quien trabaja más es quien merece más y que el estar cansados es una prueba de compromiso. Pero trabajar muchas horas y generar valor son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que genera valor o lo que genera resultados no es la cantidad de tiempo que estás ocupado en una tarea, es la calidad de atención que le puedes dedicar a esa tarea. O sea, yo de verdad cuando empecé a aplicar eso, empecé a rendir un montón en mi trabajo. Hoy en día lo aplico para poder tener una jornada de 4 horas de trabajo y también el resto de mi día, de cuando estoy con mis hijos, pues no estar pensando en el trabajo, sino de verdad poder dedicarme a ellos en las tardes, que es cuando estoy con ellos. O sea, yo creo que tanto el disfrute como el descanso como el trabajo están atrapadas en la misma como esfera, porque si eliminamos una, las otras dejan de tener sentido. Te doy la bienvenida a este espacio para tomarnos un cafecito como amigas y pensar la crianza sin culpa. Hoy quiero que nos preguntemos cómo podemos construir una relación más sana con el trabajo después de habernos convertido en mamás, sin que eso implique caer en un discurso de productividad ni sacrificar nuestra salud mental. Empecemos. En este video pues no te quiero compartir cosas que te van a hacer compararte, hacerte sentir atrasada y llenarte de culpas, decirte que es por tu culpa que no estás siendo suficientemente productiva y pudiendo con el trabajo y con todo, porque no. La verdad quiero darte como algunos consejos más de pronto algunos cambios de mentalidad, entender sobre todo también cómo cultural y socialmente hemos entendido el trabajo como un lugar muy poco sano y cómo podemos empezar a transformar eso para volver a asociar el trabajo con un lugar de creatividad, un lugar de disfrute, un lugar también de descanso y un lugar que nos motiva y nos hace crecer como personas, pero que no define nuestro valor personal. Si eres nuevo aquí, hola, mi nombre es Sofi, soy asesora en crianza y mamá y en este canal nos gusta hablar sobre cómo podemos construir una vida que ames para ti y para tus hijos. Así que si resuenas con esto, te invito a suscribirte. Y quiero que empecemos hablando sobre una idea que está muy arraigada hoy en día en la sociedad y es la idea de que entre más trabajas, más vas a rendir. Estoy segura que tú también cuando te convertiste en mamá te diste cuenta de algo que creo que es lo que a veces más nos cuesta y es la falta de tiempo que tenemos. Y esa falta de tiempo afecta directamente el tiempo que le dedicamos a trabajar. Y durante mucho tiempo yo pensé y estuve como atrapada en esta queja y en esta idea de es que si tuviera más tiempo, pues podría trabajar más y podría hacer más dinero y entonces estaríamos mejor. Y constantemente pensaba que la solución a todos mis problemas era tener más tiempo. Pero tener más tiempo, pues siendo mamás muchas veces implica tener que ganar más dinero para poder contratar ayudas que se encarguen del trabajo de cuidado que ya hacemos con nuestros hijos y se vuelve un ciclo infinito porque entonces ¿cómo hago más dinero si no puedo trabajar, si no tengo más tiempo? Y ahí nos quedamos, ¿no? Y algo que me preocupaba mucho durante el embarazo y el posparto de mi segundo hijo era ¿a qué horas voy a trabajar? Pero entonces intenté hacer algo que casi me mata, que fue decir ok, yo creo que voy a trabajar en las noches cuando pues el bebé está dormido y cuando mi hijo mayor también ya están dormidos, creo que va a ser mi tiempo de trabajo y voy a trabajar de 8 de la noche a 12 de la noche porque con mi esposo pues hacíamos turnos, entonces medianoche iba él con el niño y después creo que iba a medianoche yo. Cuando empecé a hacer eso, el primer día muy bien, el segundo día muy bien, pero a la semana yo ya estaba completamente agotada, dormía muy poco y sobre todo el hecho de tener esas 4 horas no hizo que yo trabajara más y mejor, sino que me atrofió mi rendimiento no solo en el trabajo, sino en todas las áreas de mi vida. Me la pasaba irritada porque no había dormido bien. Cuando me sentaba a trabajar, como que no lograba como aterrizar bien las ideas y los pensamientos y hacer bien las cosas. Y cada día me sentía mucho más cansada. Entonces yo pensaba que mi problema era tener más tiempo, pero en realidad no era eso. Era estar intentando compensar con más tiempo algo que tenía que empezar a resolver de otra forma. Y aquí viene el primer cambio de mentalidad que te quiero dejar y es que más horas no significa más valor. Nos enseñaron a medir nuestro esfuerzo o nuestro valor como personas según qué tan ocupadas estamos o qué tantas horas de trabajo dedicamos. Bueno, históricamente esto se asocia mucho como a la revolución industrial y cuando se hace esta idea de que vamos a trabajar como en unas horas de trabajo, ¿no? El 9 to 5, que en Estados Unidos es muy popular, las 8 horas de trabajo diarias que supuestamente tenemos que tener. Y social y culturalmente se ha impulsado esta idea de que entre más cantidad de trabajo tengamos, más merecemos. Entonces se asocia como el merecimiento al nivel de esfuerzo y de trabajo que dedicamos en nuestra vida. Pensamos que quien trabaja más es quien merece más y que el estar cansados es una prueba de compromiso. Pero trabajar muchas horas y generar
generar valor son cosas completamente diferentes. Y eso lo viví con mi segundo hijo. Así que ahí fue cuando empecé a tener que buscar otra solución a esto del trabajo, porque si no iba a poder hacer más tiempo, entonces con las pocas horas del trabajo que iba a poder tener al día en ese momento, que eran como 1 o 2 horas, ¿cómo podía aprovechar de verdad esas horas para poder tener un rendimiento decente en el trabajo? Oigan, y justamente el otro día yo me acordaba de ese primer año de mi hijo y yo no sé cómo hice tantas cosas, porque a nivel como laboral o profesional fue el año en el que creé una membresía, y a esa membresía, para lanzarla y que tuviera como algo atractivo para las familias, le grabé y edité y subí como unos 4 o 5 cursos, y después todas las semanas teníamos clases, y además a esas clases muchas veces les daba material complementario y PDFs y guiones y cosas que en ese momento es lo que hoy en día es el Club Comadres. Ahí nació, que si quieres saber más pues te lo dejo en la cajita, pero que en ese momento se llamaba Crianza con Sofi, y yo estaba en pleno posparto con un bebé recién nacido y con un hijo mayor, y no estaba trabajando en ese momento las 4 horas al día que hoy en día sí puedo trabajar. Entonces en ese momento de mi vida descubrí algo que se llama el Deep Work. Es un concepto que creó un autor que se llama Cal Newport, que si lo quieres buscar tiene libros maravillosos, y en ese libro él plantea que es mucho mejor tener un trabajo profundo a tener un trabajo constante y superficial. Entonces lo que genera valor o lo que genera resultados no es la cantidad de tiempo que estás ocupado en una tarea, es la calidad de atención que le puedes dedicar a esa tarea. Y ahí fue cuando empecé a aplicar pues las cosas que él decía en su libro a mi vida laboral. Una de ellas, que es lo primero que te quiero dejar para que lo empieces a aterrizar, es empezar a pasar del multitasking al unitasking. Creo que como mujeres y mamás, la maternidad está muy atravesada de la idea de que como mujeres tenemos que ser multifacéticas y multimáquinas de la maternidad, porque se nos dice que tenemos que ser buenas madres con nuestros hijos, pero que también tenemos que ser buenas amas de casa, que tenemos que tener un buen físico, incluso después de haber parido a nuestros hijos ya deberíamos recuperar el cuerpo que teníamos antes de ser mamás, o incluso optimizarlo y mejorarlo, y además tenemos que ser buenas profesionales, porque si no nos vamos a quedar atrás en un mundo competitivo que constantemente nos está haciendo sentir como insuficientes y comparadas. Y muchas de nosotras pensamos que la forma de lograrlo es caer en el multitasking, es estar haciendo la comida mientras estamos intentando responder las necesidades de nuestros hijitos, mientras estamos pensando en ese negocio o en cómo responder ese correo o en cómo hacer como esas cosas del trabajo. Pero eso lo que hace es, por un lado, estresarnos más, por el otro lado, hacer que rindamos menos. El concepto del multitasking, de hecho, fue algo que se creó como en los 80. En ese momento estaban diseñando, o bueno, ya sacando las primeras computadoras. Era un término que se creó para intentar lograr que las computadoras tuvieran una función de hacer varias tareas al mismo tiempo. Pero se dieron cuenta que era algo imposible de lograr. Por ejemplo, cuando yo intento editar un video en mi computador y no sé, quiero hacer otra cosa en el computador, como abrir Google para buscar algo, la computadora se atrofia. Y básicamente eso es lo que le pasa a nuestra mente cuando hacemos multitasking. No podemos hacer varias cosas a la vez sin que nuestra cabecita se empiece como a atrofiar. Y por eso cada vez nos sentimos más estresados, más abrumados, y se nos olvida qué fue lo que hicimos. ¿Será que si respondí esa llamada, yo mandé ese correo, yo a qué horas hice esto? Y me doy cuenta que de pronto no lo hice tan bien, que era un poco lo que me pasaba también en el día a día, mucho tiempo con mis hijos, sobre todo con el primero. Yo me la pasaba haciendo multitasking. Yo pensaba que yo iba a poder ser esa mamá multifacética y lo que sea. Entonces, el deep work se centra en hacer todo lo contrario, porque lo que propone este autor es dedicarte o escoger momentos de tiempo reducido para poder empezar a implementar el unitasking en una tarea. Lo que me gusta de esto es que lo puedes implementar tanto si eres una mamá que de pronto tiene un horario laboral y tiene que ir a trabajar, tanto si eres una mamá que de pronto tiene un emprendimiento y está también en casa con sus hijos, como si tienes que hacer home office, como cualquier cosa, ¿sí? Y lo puedes implementar no solo para el trabajo, sino para las diferentes áreas de tu vida. Entonces, el reto que te dejo de este video es que te prometas que solo vas a hacer una tarea. Entonces, por ejemplo, vas a dedicar a responder los correos de los clientes, que sea solo un correo a la vez, atendiendo una cosa a la vez. Mi sugerencia es que si tú nunca has intentado hacer esto del unitasking, intentes solo dedicar media hora, incluso 15 minutos. Es que es algo, cuando nuestra mente está como acostumbrada al multitasking, te vas a dar cuenta que dejar de hacer multitasking genera ansiedad. Y esto a nivel fisiológico tiene un sentido, y es que a nuestro cerebro no le gusta el vacío, odia el vacío. O sea,
cuando venía de estar ocupado en pensar muchas cosas a la vez y tenía como este rush también de dopamina, porque nuestro cerebro cada vez que predice que va a tener como alguna recompensa por algo que está haciendo, muchas veces es como esa recompensa social que nos venden de que si estás ocupada significa que eres valiosa, incluso mentalmente, ¿sí? Nada más con que estés pensando muchas cosas a la vez, ya estás haciendo multitasking. Cuando pasamos de eso a hacer el unitasking, muchas veces nuestro cerebro tiene ansiedad porque quiere volver a eso, porque en últimas también es adictivo. Entonces intenta iniciar con temporizadores de tiempo corticos y a medida que vas avanzando pues se los vas subiendo y te vas a dar cuenta cómo rindes mejor. O sea, yo de verdad cuando empecé a aplicar eso empecé a rendir un montón en mi trabajo. Hoy en día lo aplico para poder tener una jornada de 4 horas de trabajo y también el resto de mi día, de cuando estoy con mis hijos, pues no estar pensando en el trabajo, sino de verdad poder dedicarme a ellos en las tardes, que es cuando estoy con ellos. Ahora, lo siguiente que quiero que hablemos, que también es un cambio de mentalidad, que te va a ayudar a integrar de manera mucho más saludable el trabajo en tu vida, siendo mamá, es la idea de dejar de medir tu valor personal por el nivel de optimización o por el rol de ocupación que tú tienes. Entonces, no sé si te pasa, pero yo sí lo noté en algún momento de mi vida, que cuando a mí las personas me preguntaban ¿cómo estás? O cuando yo a veces le pregunto a otras personas, hay muchas personas que contestan el típico bien, pero hay muchas que contestan como cuando indagas un poquito más, que han estado súper ocupadas. Y es casi como si te lo comunicaran con cierto nivel de satisfacción, ¿sabes? Como con cierto nivel de orgullo, y era algo que a mí me pasaba, como que yo decía que estaba muy ocupada y que había tenido que hacer muchas cosas y que la vida me había tenido como quejándome, pero detrás de esa queja en últimas era como sintiéndome muy bien por decir que había hecho muchas cosas. Cuando me convertí en mamá, también me sentía mal cuando de pronto hablaba con una amiga que no era mamá y me contaba todo lo que ella había hecho en su vida y me decía, ¿y tú? Y yo, pues no, es lo mismo, como con mi hijo. Ya no tiene 1 mes, sino que tiene 6, pero en realidad pues no he hecho mucho. Me sentía mal por no haber hecho mucho. Y creo que aquí viene algo que también pasa mucho en la maternidad, que es como que se nos inculca mucho el FOMO, el Fear of Missing Out, como el quedarnos atrás en un sistema pues que todo el tiempo está optimizándose y vendiéndonos como toda esta productividad, ¿no? Como que todo el tiempo hay programas que te dicen como actúa como la mejor versión de ti misma en un futuro, como si eso hiciera que tu versión, como si eso hiciera que tu versión de hoy no fuera suficiente. Y así me sentía yo, sobre todo cuando estaba con mis hijos. Y sé que es como se sienten muchas mamás, que piensan que no hicieron nada, que no están haciendo suficiente por el hecho de haber estado todo el día cuidando a sus hijos, cuando en realidad hiciste un montón. Pero aquí es importante empezar a separar una cosa de la otra. O sea, tu valor personal, tu merecimiento, quién eres como persona, no depende del nivel de cosas que estés haciendo y sobre todo de cosas productivas que estés haciendo. Constantemente cuando tenemos un hijo o sobre todo un bebé en casa nos dicen como cuando el bebé duerma es cuando haces cosas, pero en realidad es que cuando el bebé duerme es tu momento de dormir, porque muchas veces los bebés van a dormir encima de nosotras y no nos van a dejar irnos a otro lado. Y cuando yo también entendí eso con mi segundo hijo, como que lo empecé a normalizar y a aceptar un poco más de, ok, es que cuando el bebé descansa es también mi momento de descanso. Y creo que este es como el tercer cambio de mentalidad que te quiero dejar, y es que el trabajo es algo que está profundamente asociado con el descanso. Sin descanso no puede haber trabajo, y esto es algo que muchas sociedades antiguas entendían y que ya después con la industrialización creo que dejamos de entender, porque cada vez como sociedad queremos volvernos más como unas máquinas y es sumamente aterrador. O sea, con esto de las inteligencias artificiales y todo, creo que a eso queremos de alguna manera llegar como sociedad, pero que no podemos olvidar que somos humanos que necesitan descanso. Digamos, la palabra siesta viene de el Imperio Romano y significa la sexta hora. Entonces, esto es porque durante el Imperio Romano, que fue uno de los imperios más grandes que tuvimos, se construyeron un montón de cosas, se hicieron un montón de avances. Lo lograron, yo creo que fue gracias a que implementaban religiosamente la siesta. O sea, la sexta hora después del amanecer, que vendría a ser como el mediodía, era una hora oficial en la sociedad de descanso. El otro día escuchaba a una influencer que lo hablaba también. En las culturas egipcias también habían jornadas de descanso obligatorias. Digamos, cuando las mujeres estaban en su tiempo de menstruación, habían jornadas de descanso obligatorias para ellas y para sus familiares. Entonces, el descanso es algo que tiene que estar directamente relacionado al trabajo, pero que hoy en día se nos vende como que si descansamos tenemos que sentirnos culpables porque no estamos rindiendo, porque no estamos siendo lo suficientemente valiosos, porque ya vimos que se asocia el nivel de qué tan ocupado estoy con el nivel de qué tan valioso soy. Pero yo quiero empezar a romper esto, y es que para yo poder de verdad dar valor, necesito descansar. Y también eso fue algo que aprendí con mi segundo hijo, sobre todo.
que estar ocupada y dar valor no son lo mismo. Yo a veces tomo siestas de verdad antes de ir por mis hijos. Cuando ya acabe mi hora de trabajo, yo trabajo de 9 a 1. Normalmente a la 1 es cuando ya digo como listo, va a ser el almuerzo, y intento a veces dormir. Si estoy cansada porque tuve una mala noche, lo que sea, intento a veces dormir y a veces de verdad también me lo pongo como un trabajo de deep work. Pongo 30 minutos en el temporizador y duermo, y a veces esos microsueños, porque no es que duerma toda la tarde. Tengo un microsueño de 10 minutos, pero eso ya me revitaliza, me hace estar mucho más descansada y me hace ser mucho mejor en lo que después voy a hacer, que es estar con mis hijos, porque voy a estar más tranquila, porque no va a estar tan reactiva, porque voy a estar mucho más presente. Creo que esta idea ha caído mucho ahí porque el nivel de ocupación es algo que tiende a ser visible. O sea, yo puedo medir cuántas horas trabajé en el día, y creo que es algo que incluso hay algunas empresas que te lo miden. O sea, hay como te dan el computador de la empresa y miden cuántas horas en el día estuviste conectado trabajando, como si eso implicara que vale la pena pagarte porque estás trabajando más. Pero el valor del trabajo no siempre es visible. El valor de las cosas que haces no siempre es visible. El valor de la conexión que le das a tus hijos, el valor del contenido, del nivel de trabajo que estás teniendo no lo es. Y creo que es muy importante empezar a dejar de enfocarte en eso, entre comillas, tangible y visible para medir tu nivel de valor, y empezar a reconocer todas esas cosas invisibles que en el día a día tú sí estás haciendo. Sí, a veces para mí trabajar y para mí tener un trabajo muy productivo puede de pronto ser salir a caminar, porque en ese salir a caminar se me ocurre una idea. Porque en esos momentos de descanso y también en esos momentos de vacío es que nuestro cerebro procesa muchas cosas y tiene muy buenas ideas. De hecho, un dato curioso que te quiero dejar es que para los deportistas de alto rendimiento, el descanso es algo que es muy importante dentro de sus entrenamientos, porque los músculos no crecen durante el ejercicio, crecen durante la recuperación. Y los atletas y los deportistas de alto rendimiento lo saben, y saben que necesitan descansar también para permitir que sus músculos crezcan y se fortalezcan. Tú también necesitas permitirte el descanso para permitir que tu creatividad fluya, que tengas mejores ideas en el trabajo, que puedas encontrar soluciones a problemas que tienes. Y el último cambio de mentalidad que te quiero dejar es que el problema no es el trabajo, el problema es que hemos desligado al trabajo del disfrute. Y a esto viene la historia que te quiero contar, y es que es una historia que es muy popular y que a lo mejor ya después la puedes buscar en Google, y es la historia de un pescador que se encuentra con un hombre de negocios. El pescador acaba de salir del mar de pescar pues unos peces y se encuentra con este hombre de negocios, se los vende y pues el hombre dice como son muy buenos peces, y le pregunta al pescador que qué hace en su día. Entonces el pescador le cuenta que después pues va a su casa, está con sus hijos, con su esposa, de pronto descansa, toma una siesta y en las tardes se va al pueblo a estar con sus amigos, y ya en la noche regresa a su casa, duerme y en la madrugada siguiente se levanta, pesca como 2 horas y repite. Y entonces el hombre de negocios les dice, no, tú estás perdiendo el tiempo. Tú deberías empezar a dedicarte más horas a esto de la pesca para poder pescar más pescados, para poder vender más, hacer más dinero. Con ese dinero después poder contratar a otros pescadores que también pesquen por ti, y después de pronto montar una tienda que produzca lo suficiente, entonces de pronto poder llevar esa tienda a otras ciudades y que te mudes de pronto a esas ciudades para empezar a montar como estas otras tiendas de este negocio y crecerlas lo suficiente para ya después poderlas comercializar internacionalmente y hacer una multinacional que de pronto va a implicar que tú te mudes, no sé, a los Estados Unidos, a montar allí tu empresa gigante, y después como de unos 20, 30 o 40 años la puedas vender a un muy buen precio y pues ser millonario. Y entonces el pescador como que le dice, y luego de que ya sea millonario, ¿qué hago? Y le dice, bueno, pues después entonces con todo ese dinero a lo mejor te puedes comprar una casa al lado del mar en un pueblo costero y dedicarte a pescar tus peces en la madrugada, estar con tu familia en la mañana y en la tarde ir a verte con algunos amigos y descansar. Y esto es algo muy curioso porque yo siento que constantemente tenemos esta mentalidad de estar atrapados en un ciclo de idealizar lo que vamos a poder hacer o ser en el futuro. Pensamos que vamos a poder disfrutar, sobre todo el disfrute y el descanso también, vamos a poder disfrutar y descansar cuando logremos ciertas cosas a través del trabajo. Pero yo creo que una cosa no elimina la otra. O sea, yo creo que tanto el disfrute como el descanso como el trabajo están atrapadas en la misma como esfera. Porque si eliminamos una, las otras
dejan de tener sentido. Esto fue algo que nos pasó con mi esposo, y es que en un momento de su vida él estaba como muy atrapado en el trabajo en el que estaba y no se sentía muy feliz. Y en ese momento pues a mí me estaba yendo bien económicamente, entonces yo le dije que renunciara. Gracias a que él renunció pudimos cumplir como uno de nuestros sueños, que en ese momento era irnos a vivir fuera de la ciudad, porque pensábamos que solo cuando nos pudiéramos ir a vivir fuera de la ciudad pues íbamos a estar felices, íbamos a poder cumplir nuestro sueño. También pensábamos que solo cuando mi esposo pudiera renunciar a este trabajo que tenía pues íbamos también a ser felices, porque entonces él ya no iba a tener que estarse yendo de la casa a trabajar allá y nos íbamos a poder dedicar como a esta vida idealizada que teníamos. ¿Qué pasó? Él cayó en una depresión y yo siento que fue porque ya no había como un propósito que ocupara sus días, pero que también le diera como un sentido a esa vida. Estamos acostumbrados a ver el trabajo como un lugar de sacrificio y de sufrimiento, y se nos olvida empezar a verlo como un lugar de propósito y de sentido y en últimas de disfrute. Gracias a que yo trabajo, o sea, para mí el trabajo es algo muy importante en mi vida, y a veces caigo todavía como en esta mentalidad. El otro día le decía a mi esposo, es que yo quiero que tú trabajes más para que yo ya pueda dejar de trabajar, y él me decía, si tú dejas de trabajar te vas a deprimir, y tiene toda la razón. Porque para mí trabajar es algo que le da mucho sentido a mi vida. Y soy muy consciente del privilegio que tengo y que soy muy afortunada de poder trabajar en algo que amo. Es acompañar a las mamás y a las familias y a las niñas y niños, porque es algo que a mí me mueve el corazón. Pero yo también siento que incluso cuando estás como atrapado en un trabajo que de pronto no sientes que sea el propósito de tu vida, o sea, que de pronto que sientes como que lo estás haciendo porque te toca, incluso dentro de ese trabajo puedes encontrar cierto grado de disfrute. Es algo que siento que las niñas y niños nos enseñan muy bien a hacer, porque ellos, como viven tan en el aquí, en el ahora, logran cultivar una capacidad de asombro constante que les permite conectar con un sentido de disfrute y un sentido de la vida mucho más profundo que el que tenemos nosotros como adultos, que constantemente estamos atrapados en la idealización del futuro o en la idealización del pasado, que cuando caemos en esas idealizaciones inevitablemente caemos en el sufrimiento porque no es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el siguiente consejo, ya no sé qué número de consejo vamos, que te quiero dejar es que empieces a encontrar esas grietas del disfrute en tu trabajo. No te lo pongas como una carga de es que tengo que disfrutar mi trabajo, ¿sí? Porque tampoco te quiero llenar de culpas, es que tú no lo estás disfrutando porque quieres, no. Sino es más como cómo me puedo empezar a volver a asombrar de mi trabajo. Esa capacidad de asombro muchas veces con las que llegábamos a los trabajos. A muchas personas les pasa que cuando consiguen un trabajo por primera vez, están muy emocionados porque están asombrados de haberlo conseguido y también porque están asombrados de todo lo que van a poder ser y hacer gracias a ese trabajo. Y a veces ese volverte a asombrar es simplemente empezar a enfocarte en los detalles que están pasando aquí y ahora dentro de tu trabajo y empezar a reconocerlos, como que estás, no sé, de pronto escuchándome o viéndome en este momento. Pero tómate un momento para mirar a tu alrededor y empezar a buscar detalles que de pronto no habías visto antes y dejarte asombrar por esos detalles. De pronto te das cuenta que si te quedas mirando fijamente una pared que es rugosa o que tiene algo, ves como una carita. Que si te quedas mirando la ventana un momento, ves como las hojas se están moviendo con el viento y como de pronto ahí se está posando un animalito. O te das cuenta que de pronto, si estás en la calle, un señor hablando con una señora de algo que es completamente peculiar e interesante. Y como esa capacidad como de volver a ver las cosas desde otro lugar, no para idealizar, no para encerrarlas dentro de un discurso de productividad donde ese trabajo me va a hacer y me va a llevar como a este futuro idealizado, sino más bien para empezar a ver la vida desde un lugar donde cómo puedo empezar a disfrutar y a vivir de verdad la vida que estoy viviendo ahora, cómo puedo empezar a verla. Y de verdad yo siento que es volviendo a conectar con el presente y volviendo a dejarme asombrar por eso que el presente me trae. Y para yo dejarme asombrar por lo que el presente me trae, muchas veces es dejarlo ser, que me permite ahí empezar a sentirme un poquito más agradecido con lo que está sucediendo. O sea, como que la gratitud, ¿sabes? Como que hoy en día te dicen es que tienes que estar agradecido porque tienes un trabajo, deberías estar agradecido porque eres mamá, porque tienes hijos, pero la gratitud solo se puede dar desde un momento presente. O sea, tú no te puedes sentir agradecida por algo que no ha pasado todavía, pero sí te puedes sentir agradecida por lo que tienes ahora. Pero para poder de verdad cultivar esa emoción en ti, tienes que estar enfocada en el ahora, en el presente. Empezar de verdad como ponerte gafitas de asombro, gafitas de niño, y empezar a ver la vida desde un lugar un poquito menos serio, un poquito más gracioso, un poquito más fantasioso. O sea, digamos, yo cuando voy por la calle a veces me gusta como
ponerme a fantasear con las vidas que tienen las personas que están a mi alrededor, y entonces me pongo a pensar como, seguro esta persona, no sé, va a ir a encontrarse con su amante, va a ir a la oficina porque hoy tiene una reunión muy importante que seguramente va a cambiar su vida, y como que, no sé, a veces esas fantasías a mí me alegran el día y me hacen disfrutar la vida. Y lo último, es que tengo muchas ideas, es un tema muy grande, es empezar a llenar mi trabajo de cosas bellas que me inspiren. Sí, a veces simplemente basta con llevarme una plantita, con comprometerme a salir a caminar a un lugar bonito durante el almuerzo, con poner un dibujito, una notita, poner cierta música, como esas pequeñas cositas que hacen que tu trabajo se sienta desde un lugar un poquito más de disfrute, y no desde un lugar de sufrimiento, de horror, sino más de qué rico ir a trabajar hoy, ¿sí? O sea, qué rico ir a trabajar hoy porque eso significa que estoy viva hoy y que puedo ir a trabajar y que puedo ir a hacer este dinero. Y bueno, como que ahí te lo dejo a ti, pero podemos hacer todo un video más para conectar con el disfrute y no tanto con el sufrimiento. Y bueno, cuéntame cómo te sentiste con este video, si habían cositas que ya habías pensado, cosas que definitivamente no, qué preguntas tienes. Y si quieres seguir apoyando mi trabajo, me ayuda mucho cuando interactúas con este contenido, cuando me dejas algún comentario, cuando lo guardas, cuando te suscribes al canal, y también cuando accedes a alguno de los servicios como el Club Comadres, que te dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. Te mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.